todos, a todas las personas que están viendo esta transmisión de Día MSC. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. La magia de estas transmisiones es que pueden verla en el momento en el que ustedes quieran. Las vamos a dejar aquí en YouTube, en Facebook, también las van a poder seguir. Son transmisiones a través de las cuales en Día MSC pretendemos hablar de algún tema en específico relacionado, desde luego, con la materia migratoria. Recordarles que Diames es un despacho que se especializa en inmigración para México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, personas que quieren obtener una visa, que quieren obtener una residencia, que se quieren regularizar en este país, lo pueden hacer a través de DIAMSC. Mi nombre es Ernesto Rizo, soy abogado migratorio. No por falta de educación me presento primero, sino para darle paso a mi colega, amigo, José Luis Aguado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado Ernesto. Pues como de antemano, pues con el excelente preámbulo que nos da el licenciado Ernesto, que me voy a tomar la libertad de decirle Ernesto por la gran confianza que tenemos. Eso en ningún momento demerita pues la gran Adelante, trayectoria que tiene adelante, el no pasa licenciado. nada. Pues bienvenidos a todas las personas. Esto nuevamente es una transmisión con un tema importante para todos los extranjeros y pues de antemano muchísimas gracias por estarnos viendo, por estarnos siguiendo, pero pues cuéntenos, licenciado Ernesto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a revisar para todas las personas que puedan ver este video? Claro que sí, hoy tenemos preparado un tema muy interesante, muy importante, porque hemos notado que hay una gran demanda de conocimiento de estos temas, de asesoría, dudas, preguntas, que llegan a la firma, pero que están ahí, desde luego. Se ha dado mucho el caso de personas, sabemos que entre México y Estados Unidos hay una relación muy íntima, sabemos que hay la necesidad de muchas personas de emigrar a los Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo, para tener una mejor calidad de vida. Incluso sabemos que la cantidad de dinero que se manda desde Estados Unidos a México, las llamadas remesas, pues es importante, es un gran monto en dinero. Y eso implica pues que hay mucha gente mexicana en Estados Unidos, ¿no? Y que en el pasado muchas personas se fueron de México a Estados Unidos, probablemente tuvieron uno o varios hijos allá, por circunstancias de la vida vinieron a México, hay algunas personas a las que sí registraron, ya las habían registrado, hay varios temas, vamos a ir viendo cómo hay varios supuestos, pero hay personas a las que registraron en Estados Unidos, tienen su acta de nacimiento allá, viajan a México y tienen su acta de nacimiento también mexicana, o personas a las que nunca registraron. Entonces, el tema central del día de hoy es cómo puedo obtener mi nacionalidad siendo hispano, si estoy viviendo en Estados Unidos o viví durante algún tiempo. Entonces, es un tema importante, ¿no? Tú, licenciado José Luis, te encargas del área de asesorías en general. Para quien no lo sabe, pues es el socio que lidera el tema de todas las personas que llegan a la firma con una duda, con un problema. Y me imagino que se reciben muchas consultas de este tipo, ¿verdad? Sí, es algo muy recurrente porque sobre todo entendamos que todo el mundo tenemos un lugar al que regresar y México pues siempre va a ser un excelente lugar para regresar. Lo platicábamos precisamente dentro de la directiva de MSC, el desenvolvimiento de este tipo de personas que quieren volver a México. Es un fenómeno social muy extraño, muchas personas se podrán preguntar por qué estaría pasando si parecería que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Hay condiciones políticas, económicas y hay una condición muy importante, pues el hogar es el hogar, ¿no? Hijo de hispano, hijo de mexicano, pues siempre trata de regresar. Recordemos que no toda la familia puede emigrar, eso es algo muy real en las comunidades mexicanas. ¿Y qué es lo que pasa? Tratan de regresar un poco, ¿no? Entonces estamos hablando ya de generaciones, incluso de personas de cuarta generación, bisabuelos que se fueron, que se convirtieron en abuelos, que son padres y ahora tenemos pequeños que literalmente pues ya llevan una vida, ¿no? Y un segmento de población bastante fuerte en Estados Unidos. Sin embargo, las raíces vuelven a llamar para que regresen a México.
Como comenta el licenciado Ernesto, es muy importante entender algunos temas sobre qué va a pasar, entender qué significan algunas cosas, qué tipo de trámites podemos hacer, porque como nos cuenta el licenciado Ernesto, tenemos problemas con registros dobles, tenemos problemas con costumbres de nombres y apellidos en Estados Unidos, tenemos problemas con cómo poder resolverlo, a dónde acudo, qué autoridades me pueden apoyar, necesito un abogado en México, puedo contratar a un abogado en Estados Unidos, certificaciones de documentos en Estados Unidos son válidas en México, qué es apostillar, qué son este tipo de documentos, como que por ahí va un poco el tema de no entender qué debo de hacer, ¿no? Mucha gente cometió muchos errores en el pasado, como por ejemplo los dobles registros, registrar a la persona en Estados Unidos y venir y decir aquí en México que el niño nació aquí en México otra vez. Entonces, ese tipo de temas vamos a tratar de abordarlos de manera muy somera, algo recomendación de plano que siempre vamos a hacer. Cada caso es único, así que no hay que dejarlo en, a lo mejor lo que dijo el licenciado Ernesto, el licenciado José Luis, se parece a algo, voy por allí. Lo que siempre recomendamos es tómense el tiempo, llamen a uno de los abogados del IMCC para que podamos pues tener un análisis de su caso pues mucho más concreto. Pero empezaría con algo muy importante, licenciado Ernesto. ¿No puede explicar un poquito qué es el tema de nacionalidad, cómo funciona, para que nosotros tengamos claro si las personas tienen derecho, de dónde deriva este derecho, para que lo podamos explicar de mejor manera? Claro, podemos partir desde ahí porque hay que tomar en cuenta que una persona necesita un acta de nacimiento, ¿no? Entonces, el acta de nacimiento es el documento que acredita que una persona tiene una unión, tiene un vínculo con un país determinado. A eso es a lo que llamamos nacionalidad, ¿no? El reconocimiento que da un país de que tal persona forma parte de ese país. Entonces, la nacionalidad en general se da por dos casos. Cuando la persona nace en el territorio de ese país o cuando la persona es descendiente de otras personas que son originarias de un país determinado. Es decir, si una persona nace en México, por el simple hecho de nacer en el territorio mexicano, ya es mexicana y tiene el derecho de que México le reconozca su nacionalidad. Incluso si nace en aeronaves o en barcos del Estado mexicano, también lo contempla la Constitución. En el segundo caso, puede darse que una persona no nazca en el territorio mexicano, que nazca fuera del territorio mexicano, pero que tenga padres mexicanos, padre o madre mexicana. Y eso le daría el derecho al reconocimiento de su nacionalidad. En el primer caso, cuando una persona nace en México, digamos, Lo interrumpo un adelante, por poquito, favor. licenciado Ernesto. Esa Claro. parte yo creo que es bien importante que se la podamos explicar a las personas que nos ven. La palabra reconocimiento, ¿por qué es importante, no? Por qué le sirve a las personas entender la palabra reconocimiento? Porque voy a poner un caso, o sea, para explicarlo de manera muy práctica, porque digamos que un niño nace en un hospital y lo que va a dar el hospital es un acta de alumbramiento, ¿no? Pero eso no implica que ya se sepa jurídicamente de la existencia de una persona. Sí se sabe porque lo vio el médico, los papás, la gente, testigos, etcétera, pero jurídicamente todavía no hay un registro de esa persona, porque el acta de alumbramiento no llega a un sistema público en donde todos ya sabemos de la existencia de esa persona, dicho como es. Lo vas a ver el hospital y va a estar en los archivos a lo mejor de la institución médica, si es pública, de los archivos de la institución pública, pero para que esa persona pase a ser conocida jurídicamente, necesita el acta de nacimiento y para ello hay que ir al registro civil. A esa acción que hace el registro civil de decir, ah, tú eres tal persona, se le llama reconocimiento. ¿Qué va a reconocer el registro civil? Pues el nombre jurídico, que sabemos que el nombre se compone de los nombres de pila y de los apellidos. En algunos casos solo hay un nombre, en algunos casos solo hay un apellido, aunque normalmente, por lo menos en México, se cuenta con uno o dos nombres y dos apellidos, uno del papá y otro de la mamá.
Va a reconocer el nombre, va a reconocer en dónde nació la persona, va a reconocer cuál es su nacionalidad. O sea, el acta de nacimiento trae todos esos elementos. Prácticamente es la identificación de los elementos más importantes de una persona, los llamados atributos de la personalidad. Eso se puede dar en el primer caso porque se nació en México y la persona va a obtener su acta de nacimiento aquí. Pero en el segundo caso, hay que forzosamente realizar trámites adicionales porque la persona no está en México. ¿Qué sucedería en ese caso, José Luis, ¿no? De persona que nació en, en el extranjero y posiblemente te dé oportunidad de hablar de una modificación que hubo y que por eso también estamos aquí hablando de este tema en la Constitución, ¿no? Claro, en el año 2021, precisamente en el año pasado, ya tiene un año esta reforma. En el año 2021 hubo adiciones a la reforma, pero hay que entender cómo funcionaba antes de la reforma para poder entender a dónde amplía precisamente la reforma. Lo primero que hay que entender es lo que nos explicó el licenciado Ernesto, es clarísimo y muy importante, el tema del reconocimiento. ¿Qué significa? Que si yo nací en el extranjero y soy hijo de mexicano, yo tengo derecho a ser mexicano. O sea, per se, yo ya soy mexicano, ¿ok? Es un derecho. Recordemos que los derechos, como muchas veces no los cuentan, se ejercen. Vamos a tratar de entenderlo súper sencillo. Entendamos que el derecho es como una bicicleta, ¿ok? Yo ya tengo mi bicicleta, pero que tenga mi bicicleta no hace que yo pueda manejar la bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo ejercer este derecho, pues me tengo que subir a la bicicleta, entender qué es el manubrio, entender cómo funcionan los pedales. Lo mismo pasa cuando existe este derecho a la nacionalidad mexicana. Yo lo tengo, está frente a mí. Tomarlo requiere de un conjunto de acciones ordenadas, concatenadas y de cumplir ciertos requisitos para poder ejercerlo. Y ese ejercicio se lleva a través del reconocimiento. Como bien lo explicó el licenciado Ernesto, ¿quién hace normalmente este proceso? Hay que tenerlo bien claro, son dos autoridades distintas. Uno es la sección consular de las embajadas y el otro es el registro civil. Esto significa, con una manera muy sencilla de explicarlo para todas las personas hispanas que quieran hacer su trámite, que aquí viene un temita, que me gustaría incluso hacer este pequeño intervalo, licenciado, que nos explicara qué es la doble nacionalidad para que yo retome con esto, toda esta parte del trámite. Claro, ya hablamos de que la nacionalidad es ese reconocimiento, ¿no? Que da un país a una persona. México, pues va a otorgar la nacionalidad mexicana, desde luego, pero hay personas que ya previamente fueron reconocidos por otro país con una nacionalidad. Es el caso de las personas que nacen en Estados Unidos. Como aplica lo mismo que para México, ¿no? Si yo nací en Estados Unidos, tengo el derecho a que se me reconozca ese derecho. Estoy usando la palabra derecho en un sentido distinto, sería teorizar mucho porque es diferente, pero bueno, tengo ese derecho, voy a un registro civil en Estados Unidos y se me va a otorgar un acta de nacimiento. Esa acta va a ser estadounidense, va a tener validez en Estados Unidos. Si yo quisiera que tuviera validez en otro país, tendría que apostillarla, etcétera. Pero ya tengo una nacionalidad. Entonces, la ley mexicana en su conjunto, de alguna manera, acepta la doble nacionalidad. Pero esta aceptación de la doble nacionalidad implica que reconozco que eres mexicano, acepto que tienes otra nacionalidad, pero estás obligado ante mí siempre a identificarte, a presentarte, a ingresar al país, a salir del país, a celebrar actos jurídicos en este país, es decir, un contrato, comprar un coche, contratar un seguro, extender un cheque, firmar un pagaré, contratar una póliza, hacer una factura, todos los actos jurídicos que puede hacer una persona en México, casarte, tener hijos, hacer una compra de una casa, un contrato de arrendamiento, todo eso lo tienes que hacer como mexicano. La doble nacionalidad no implica que tengamos como dos cartitas a elegir, ¿no? Y yo quiera usar a veces una y a veces otra, estando en México. Estando en México, siempre voy a tener que usar
la nacionalidad que ya me fue reconocida, la mexicana. Pero si yo fuera a Estados Unidos y quiero ejercer mis derechos como estadounidense, lo puedo hacer, porque México en ningún momento le va a decir a la persona, bueno, para que yo te reconozca como mexicano, tienes que quitarte la nacionalidad estadounidense y eliminar esa acta de nacimiento que ya tienes, o español o brasileño, porque además no puede. O sea, es una imposibilidad jurídica. México no puede invalidar un documento que es de otro país. Puede no reconocerle validez si no está apostillado, pero no puede decir, no, pues quítalo, bórralo, eso no existe para mí, mucho menos la nacionalidad. O sea, México no podría decir, si tú eres mexicano, ya no eres español, porque yo lo digo, porque eso sería invadir pues la soberanía, como decimos, de aquel país. Esa sería la doble nacionalidad, en cuyo caso, como vengo diciendo, ¿no? Hablamos de varios reconocimientos, de certificaciones, de legitimación. Todos esos documentos son los que ahora sí puedes a lo mejor explicar a más detalle, José Luis. Exacto. Como bien nos acaba de explicar el licenciado Ernesto, esta parte va a ser bien importante, porque al final del día este tipo de videos es como para orientar por dónde va el camino, porque es bien complicado sin tener un poquito del contexto general. Entonces, lo que yo voy a buscar es ser mexicano y ser estadounidense. Va por ahí un poquito sonando como sencillo el tema de tener doble nacionalidad. Pero, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya entendí que es tener la nacionalidad mexicana, la nacionalidad estadounidense, y también entendí que se tramita en el consulado o en los registros civiles. Aquí donde viene lo importante para que lo empecemos a trabajar. Lo primero es contar con documentos, ¿ok? Entonces, hay documentos nexos que son fundamentales. Ahorita le vamos a hacer otra pregunta más importante al licenciado que tiene que ver con el tema de qué hago con estos documentos para que sean válidos. Los documentos fundamentales que tenemos que tener es una identificación, o sea, tengo que tener un documento con fotografía, tengo que tener acta de nacimiento. Miren, en el mundo se llama de muchas formas. Libro de familia, acta de nacimiento, registro civil, registro de nacimiento, fe de nacimiento, inscripción de nacimiento. No importa el nombre que le den en tu país, en esencia es un documento en el que versa que naciste en cierta fecha, que tienes tal nombre, que tienes tales detalles y que tus padres son tales personas con tal nacionalidad. En esencia, para las personas de Estados Unidos es un birth certificate. Entonces, este documento es muy importante y aquí hay un punto para todos los hispanos. El documento que les entregan de inicio no es el documento que necesitamos, es el documento que les otorgan en Vital Records. ¿Por qué? Porque ese es el documento que ya está certificando su nacimiento. Entonces, este documento va a ir acompañado precisamente del acta de nacimiento de mi papá y de la identificación mexicana de mi papá y de la identificación de mi padre o mi madre. Aquí hay una mezcla de opciones muy grande donde quiero aclarar esto para todas las personas que son hispanos. Si tu papá fue mexicano, perdón, si tu papá es mexicano o tu mamá es mexicana, da igual si son ambos mexicanos o si solo uno lo es. Y viene otra pregunta, pero si mi abuelo fue mexicano, entonces el trámite tengo que escalonarlo. Papá y después papá a hijo. Ahorita vamos a ir con un tema muy importante. Ya entendimos dónde, ya entendimos qué documentos, pero hay un elemento muy importante que nos va a explicar el licenciado Ernesto, que es el apostillar documentos. Licenciado, ¿qué es el apostille? ¿Complicado? ¿Difícil? Un poquito por ahí para que podamos entenderlo. Claro, estábamos hablando entonces de que un país reconoce los actos jurídicos que se celebran en ese país porque se hace entre autoridades de ese país, con personas que son ciudadanos nacionales de ese país, etcétera, ¿no? Entonces, si México expide un documento, le va a dar firmas, le va a dar sellos, le va a dar la forma que indican todos los requisitos, ¿no? Que tienen que tener los documentos mexicanos. Si yo quisiera que ese documento tuviera validez en otro estado, en otro país, tengo que apostillarlo, por lo que decíamos. O sea, pues sí, o sea, debería darse de antemano que si hizo un documento en México, lo llevo a Estados Unidos y en Estados Unidos reconocieran ese documento, ¿no? Pero no es tan sencillo. Necesita hacerse eso, un acto jurídico que es conocido como apostille, que es muy simple entender. Es básicamente
que la autoridad mexicana le dé a ese documento una certificación, un sello, más para que tenga validez en otro país. Y lo mismo aplica en el mundo en general para todos los países que celebraron un convenio que se llama Convenio de la Haya. Estados Unidos expide un documento. Para que tenga validez en México necesita apostillarse. Canadá expide un documento. ¿Necesita apostillarse para que tenga validez en México? Sí y no. Ahí lo que se verifica es si Canadá forma parte del Convenio de la Haya. Como Canadá no, sus documentos solo se legalizan. Ustedes van a ver muchas veces llevando a cabo estos trámites que van a encontrar la palabra legalización y apostille, apostilla, apostillar, muy juntas. A veces incluso se confunde la legalización con el apostille. Muy sencillo, la legalización a veces no requiere apostille, el apostille siempre requiere legalización, van juntos, ¿no? Es eso. Entonces, para las personas que han obtenido un documento en Estados Unidos, tal como las actas de nacimiento, para que pudieran tener validez en México, necesitan apostillarse. Y con lo que decías, José Luis, me surgió la idea de que hay personas que preguntan mucho ese tema que explicabas, ¿no? Nos llegó hace poquito, bueno, en lo personal a mí me preguntaba una persona de Estados Unidos, abogado, yo tengo a mi abuela que es mexicana y mi papá nació en Estados Unidos, hijo de mi abuela, que nació en México, y yo nací en Estados Unidos. Pero yo sé que me puedo nacionalizar mexicano, que debería tener derecho a la nacionalidad mexicana porque mi papá era hijo de una mexicana. Y en consecuencia, como vienes diciendo, el abuelo, el papá, el hijo, pero es así tan simple, el trámite se hace directo o primero se hace uno y luego otro. Y sobre todo, a lo mejor en ese caso específico se complica un poco más la cosa porque además el papá ya había fallecido. ¿Qué sucede en esos casos? A ver, tenemos que ser muy, muy claros y aquí es donde viene precisamente el tema que el licenciado lo acomode en el momento perfecto. A ver, antes de la reforma, y hablemos de antes de la reforma que sigue siendo hoy en día, porque la reforma aún no ha tenido como el funcionamiento, ¿no? Sí, sí quiero darme el lujo de decir que precisamente nuestro equipo tuvo una reunión con la gente del registro civil y se quedó con el plan de, híjole, todavía no sabemos qué hacer, ¿no? Es lo que significa que es algo recurrente que la gente no está sabiendo cómo resolver. Antes, si yo llevaba una acta del registro civil cuando mi papá era mexicano y yo nací en Estados Unidos, se hacía una inserción de acta y se me daba el reconocimiento como mexicano. Pero las leyes del registro civil en los 32 estados de la República limitaban este derecho. ¿Qué significa? Que las personas solo podían registrarse una vez y el nieto del mexicano de origen ya no podía registrarse como mexicano. Estaba obligado a tener una residencia permanente, pasar los 2 años y después naturalizarse. Uh-huh. Incluso dentro de la ley de nacionalidad mencionaba este aspecto diciendo que el hijo de mexicano tenía derecho a naturalizarse a los 2 años, lo cual es una completa incongruencia, lo entendió la corte. ¿Por qué? Porque pues vaya, son mexicanos, son hijos de mexicanos. Su tradición es 100% mexicana, que era precisamente lo que buscaba la ley. Bajo esta tesitura, el año pasado, en mayo, tuvimos una reforma constitucional. Esta reforma constitucional pues es un poquito, pues yo diría, en suma, de las cosas más importantes yo creo que han hecho en los últimos años en materia de nacionalidad. Y precisamente el martes 18 de mayo del año pasado mencionaban lo siguiente: se reconoce el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de padre mexicano sin importar que hayan nacido en el territorio nacional o en el extranjero, protegiendo con ello su derecho a la identidad. ¿Qué significa? Esta reforma amplió el derecho de manera muy amplia. Los hijos de mexicanos hayan nacido en el extranjero o donde sea, tienen derecho a ser mexicanos. Y aperturó también un tema para los naturalizados, que es donde hay que preguntar. Lamentablemente quisiera tener ya la propuesta de la voz en la mano. Yo lo que quiero hacer es esto y es algo que
que platicando viene a tono este video, no me dejará mentir el licenciado Ernesto, junto con un saludo al licenciado Abraham, que siempre me está ayudando ahí atrás, que es alguien que siempre está muy al pendiente de las necesidades de las personas. Dentro de esta plática, pues hay que entender una cosa, estos casos son una novedad para el país. ¿Qué es lo que hay que hacer para poderlos resolver y tomar una decisión? Empezar a trabajarlos. Le quisiera hacer una invitación a todas las personas que tengan este tipo de casos para que se acerquen a DMSC y poder presentar su caso. El registro civil necesita este tipo de casos. ¿Se pueden resolver? Sí. ¿Hay reforma? Sí. ¿Lo que significa que se deben de resolver positivos? Sí. ¿Hay alguna situación donde se me tenga que negar? Puede pasar. Por ejemplo, el licenciado Ernesto comentaba, existe esta posibilidad para las personas porque se murió mi papá. Cuando la persona fenece, fallece o muere, pues hay que tener muy claro que el derecho se extingue. Entonces ya no aplicamos. Sin embargo, hay que entender que la reforma dice que los hijos de mexicanos, habrá que analizar si la reforma otorga esa amplitud incluso si mis familiares ya fallecieron. Y es algo que el registro civil tiene que tener en las manos para poderlo resolver. Entonces, a tono, podría decirse de manera muy franca que invitamos a todas las personas que estén en esta situación a comunicarse con DMSC para poder empezar con esta lista de casos y presentarlos, pues no solo ante el registro civil, tal vez haya que ir a la corte, solicitar exigencias, ir a pelear un poquito más, que es donde nosotros como abogados disfrutamos muchísimo esta materia. Ya el derecho ya está. Cómo subirnos a la bicicleta, tal vez no están las instrucciones tan claras, pero con franqueza es un derecho que ya pueden comenzar a ejercitar. Las personas que van viendo cómo viajar, pues es momento de que tomen como esta decisión. Adicional, pues un comentario del licenciado Ernesto sobre el tema, opinión, porque pues vaya, es un embrollo jurídico que siempre requiere como más pensamientos que el de una sola persona, ¿no? Claro, lo mismo, recordar que cada caso es particular. Se puede dar el caso de que la persona se llame de una manera en Estados Unidos y en México reciba otro nombre porque solo tiene un apellido, que el apellido de la mamá sea distinto porque tenía el de soltera y luego tuvo el de casada, que el acta tiene algún error, etcétera. O sea, siempre cada caso va a tener sus particularidades. Entonces, como bien menciona José Luis, acérquense a DMSC para que podamos apoyarles en su caso específico. Recordarles que vamos a estar colocando estas transmisiones en nuestro YouTube, en el Facebook, para que ustedes se adentren al tema y que si quedan dudas, comentarios, reclamos, preguntas, los pongan allí abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, pues agradecer a todas las personas que siguen estas transmisiones, que nos siguen en redes sociales, en la página web, que nos están siempre regalando sus likes, sus comentarios. Agradecerte, José Luis, enormemente. Es un placer platicar contigo de estos temas, poder explicar a la gente. Sigan las transmisiones de Instagram que estaremos haciendo los martes. Y nada, algo que quieras agregar. No, pues al contrario, muy agradecido, licenciado, de poder acompañarlo y que me pueda acompañar. Creo que lo virtual hace que esto sea mucho más sencillo y mucho más placentero, ¿no? De antemano, un agradecimiento a todo el equipo de DMSC, cada vez más grande, cada vez mucho más efectivo. Felicitaciones ante todo a todo el equipo y pues yo creo que el aplauso se lo merece todo el equipo que nos apoya a hacer esto realidad, porque parecerá muy sencillo, pero a veces ya a nosotros solo nos toca venir y Sí, exacto. platicarles sobre temas jurídicos. De antemano, muy, muy agradecido, muy feliz de formar parte del equipo de DMCC, pero más feliz de contestar sus preguntas, sus asesorías. Pues, licenciado Ernesto, muchas gracias. Yo creo que la invitación también para el tema de las transmisiones que estamos haciendo a través de Instagram, que estamos haciendo por lo menos cada martes. Vamos a ir actualizando los horarios con esta idea de que sea mucho más efectivo. Y pues hasta ahí me quedo y pues en total Exacto, agradecimiento vamos con a todo. cerrar como siempre con la frase que Diámesis se inmortalizó e internacionalizó para que nos salga al mismo tiempo. Nadie Nadie es es ilegal en ilegal este mundo. en este mundo.
Casi sale. Casi Hasta en un luego, día de estos amigos. nos va a salir, Algún licenciado. día Cuídense nos va a mucho, salir muchas al mismo gracias. tiempo. Gracias, bye bye.